No sé si ustedes saben, se llama el cometa Halley. Se llama Halley's Comet, ¿sí? Ese cometa pasa por la Tierra aproximadamente cada 76 años. Pero en un año 1910 creó el gran temor en el mundo aquí porque fue como idea que destruiría el planeta en todo. Y afuera por una colisión celeste o por los gases venenosos que se decía que contenía. Y se produjo un pánico mundial para que, estimulado por los medios de comunicación y titulares de periódicos como el título "El cometa puede matar a toda la vida en la Tierra", dice un científico. Y un grupo en Oklahoma, es de verdad, trató de sacrificar a una virgen para evitar la muerte inminente. Y pasamos por eso como en nivel más bajo en el año 2000 de Y2K. Hay mucha tribulación y eso, que las computadoras no se funcionaron. Y también el mundo se acabaría en el 2012 como profecía de Maya. Y el título por eso está ahí, ¿sí? No solo un libro, la profecía centrada en Cristo en la Biblia. Porque la Biblia tiene literalmente cientos y miles de profecías históricas comprobables, casos en los que los eventos se predijeron claramente y tanto la predicción como el cumplimiento son un asunto de registro histórico. Y el objeto de este mensaje es despertar en cada uno de nosotros el asombro y la maravilla de quién es Dios. Las profecías de Cristo están diseñadas para prepararnos para Él, para disipar nuestros temores del presente y el futuro. Y hay mucho en este tiempo porque COVID y todo. Y no son profecías creadas por nuestras propias razones egoístas, sino para el bien de toda la humanidad, para que todos podamos estar en la misma página y conocer y experimentar lo mismo. Porque a veces la gente ve a la gente por profecía como los números de la lotería y para que con quién te casarás, ¿sí? Y como la gente en los negocios en la esquina de la calle que dame mi futuro en mi mano o cualquier cosa. Eso no es el propósito por la profecía en la Biblia, porque es por cada uno de nosotros, por la humanidad y por el futuro. Y la Biblia dice así: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos y lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Es cierto, definitivamente, y no se cambia para nunca. Pero es asombroso y característico del humano que a pesar de tantos hechos y que la Biblia predicó con certeza, hechos coherentes que la arqueología corroboraba sus acontecimientos históricos, todavía dudamos o peor aún nos volvemos insensibles a sus orígenes y existencias sobrenaturales. Especialmente los hermanos como yo o otros que estamos creciendo en la iglesia por muchos años, están como, no hay sensibilidad a la sobrenaturaleza de la Biblia, que es una profecía antes muchos miles y cientos de años, pero cuando estamos leyendo la Biblia es como un libro, pero no solo un libro, tiene poder y tiene propósito para nosotros. Y la profecía podemos confundir fácilmente la palabra profecía con promesa, porque una promesa también se profetiza porque se trata del cumplimiento de algo para el futuro, pero hay diferencias notables. Principalmente las promesas suelen estar relacionadas con lo bueno, lo deseable, lo que bendice. Sin embargo, la profecía puede contener notas de juicio, destrucción y calamidad, o grandes cambios en la forma en que funcionará el mundo. Entonces, el primer propósito por estas profecías es para preparar el mundo y Israel para Dios. Las profetas tenían la intención de producir fe mediante la proclamación. Hay muchas profecías y profetas en la historia de Israel. Y no simplemente para predecir el futuro. Por lo tanto, leer a los profetas con gran curiosidad es inapropiado. Nuestro deseo principal
debería ser conocer a Dios, no solo hechos sobre el futuro. Ahí es donde la humanidad se aprovecha y convierte la profecía en ganancias económicas porque quiere hacerla sobre ellos y cómo pueden beneficiar a sí mismos a expensas de los demás. Por eso hay negocios por eso y capitalizar a los temores y miedos de la gente, porque podemos saber qué se pasará, porque cuando nuestros planes cambian, quiero acercar que, eso se pasa en el próximo etapa, el próximo pasa, pero eso no es la vida. Y la gente quiere capitalizar a eso por negocio, porque el miedo es un sentimiento muy común a cada uno de nosotros. No es importante qué cultura o país de donde eres, esa es en la historia de la humanidad. Y también la profecía, también un carácter progresivo. La profecía debe leerse a la luz de su totalidad, obteniendo una percepción parcial de diferentes profetas. Ningún profeta dice todo. Ellos dijeron que todo lo que sabían era verdad, pero ningún profeta dijo todo lo que iba a suceder. Y por eso tenemos muchos profetas en la historia de Israel, y para que tiene el Dios el control de las profecías, para que Isaías o Pablo y Pedro o Jeremías en el pasado no sea glorificando en frente de la gente también. Los profetas no quieren eso, y también Dios no quiere eso también. Y las profecías empezaron con las declaraciones divinas a Adán y Eva y la vida que tendrían que soportar después del pecado. Abraham, Isaac, Jacob y toda la nación de Israel. Que Él sería su Dios, ellos serían su pueblo y Él moraría en medio de ellos. Pero no fue una experiencia sencilla. Hay muchos en la historia de Israel por eso. Ascenso de los asirios, enfoque de los ministerios de Amós, Osías, Isaías, Miqueas, y también amenaza babilónica, es un ministerio de Jeremías y Ezequiel, y también los otros profetas también. La historia de Israel no es como una historia sin problemas. Hay muchos de la gente en Israel desobedecieron muchas veces, y por eso es un castigo a medio por las naciones, si no son creyentes, o con amenazas o profecías de esos profetas. Y existen muchas profecías en el Antiguo Testamento, demasiadas para poder cubrirlas, a mucho menos en un mensaje o una serie, pero de hecho hubo un aumento gradual de la intensidad en la profecía, como la música, como se mueve de más bajo y más alto y más bajo, más alto por un efecto, para que podamos entender qué se va a pasar. ¿Qué se va a pasar? El segundo propósito por esas profecías por Jesucristo es preparar a Israel para el Mesías, que proclama que el Mesías prometido salvaría a Israel de un ciclo interminable de conflicto y división, como dice ese slide. El movimiento cronológico progresivo de la profecía se centró en Jesús, y si hay algún que comprueba la naturaleza maravillosamente y misteriosa y asombrosa de la Biblia es esta profecía por Jesucristo. La gente en el tiempo de Jesús estaban esperando por el Mesías. Y una cosa que debemos tener en cuenta es que el Antiguo Testamento fue escrito dependiendo del libro de la Biblia, varios cientos a miles de años antes del Nuevo Testamento. Y hay poco debate sobre eso, incluso entre aquellos que no están de acuerdo con el contenido de la Biblia, por la gente no son creyentes o la gente que son profesores o expertos en esta área de la Biblia, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Y eso es muy importante para saber, porque en eso como si tú quieres practicar como apologética o defender tu fe, eso es un punto que nadie puede defender, porque es un hecho de la Biblia. Y hay muchas profecías de Jesús, y me voy a tocar a unos en esos en el Antiguo Testamento. El primero es: el Mesías vendrá de simiente de una mujer, no de un hombre. Eso es importante porque no hay la profecía todavía en Génesis, la profecía de que el Mesías sería iba a nacer de una virgen. Pero en Génesis dice que se va a una mujer, no de hombre. Y se cumplió en
en Galatas. Habla de eso. Y aún no estaba escrito como el Nuevo Testamento, pero se va a cumplir esas promesas y profecías en el futuro. Y también dice en Génesis, el Mesías sería de la simiente de Jacob. Y eso fue escrito en casi como antes 2000 del nacimiento de Jesucristo. Y está escrito también en Mateo. El tercero es el Mesías vendría de la tribu de Judá, como dice en Génesis capítulo 49. Es importante para saber enfocar en eso porque dice que, creo que es eso, que vendrá de la tribu de Judá. Y en Israel hay 12 tribus, y entonces hay 1 en 12 posibilidades de que el último rey de Israel sea de Judá. Entonces, si podemos enfocar o formar en nuestra mente como un triángulo y como un punto, y empieza a limitar las profecías de Jesús con gran posibilidades y a limitar los puntos y empezar para solo puede ser una profeta y una persona para cumplir cada profecía, lo siento. Y también el Mesías vendría de la simiente de Isaías. Y está cumplido en muchos versículos en la Biblia, en Lucas y Mateo también. Y la Biblia continúa y nos dice no solo de la tribu de Judá, sino de la familia del rey de David. Y fueron, ¿cuántos reyes en Israel? ¿Alguien sabe cuántos reyes? Hay casi 44 reyes en Israel. Y de esta línea hay 12 dinastías. De su familia vendría el Mesías. Entonces es importante porque cómo decirle a su familia que algo se sucederá, ¿sí? Porque hay un nombre y apellido de una familia, pero puede pasar que se quita, porque no hay hombre y hay muerte la gente. Y antes, como muchos años, cientos y miles de años, esas son las profecías de Jesucristo en la Biblia. Y eso por eso en que Lucas y Mateo se describe en gran detalle la linaje de la ascendencia de Jesús. Y también dice en la historia de David y también el lugar que él se nació. Y la Biblia no se detiene aquí, sino que ofrece más detalles también, porque podemos hacer que en el futuro que una persona de Miami se va a predicar en una iglesia en Haití o en un país, ¿sí? Pero se va muchos detalles del lugar, de la familia, del linaje, del rey y de todo antes muchos años. Eso no es una coincidencia. Y como dice la gente, es una diosidencia, porque Dios está en el control de esa profecía. Y para ser como más difícil, es que el Mesías iba a nacer de una virgen. Y también eso es en Isaías, y por nosotros es imposible, ¿sí? Que una mujer sin la acción de un hombre va a crecer una persona. Eso fue la profecía por Jesucristo. Y algunos dicen que estas profecías no pueden ser verdad. Es una coincidencia, ¿sí? Y yo sé que estoy manejando en Miami, hay casi, ¿cómo se dice? Como un stoplight, ¿sí? Hay una luz de parada, ¿sí? Y es un milagro si tú puedes pasar 2 o 3 luces con verde, ¿sí? Ese es un milagro. Ok, 5 luces, ¿sí? Oremos y glorificamos a Dios cuando estoy manejando aquí en la iglesia, hay 5 o 6 luces. Eso es un milagro. Y también tenemos difíciles para planear vacaciones en el futuro, también, ¿sí? Queremos ir a como República Dominicana, a una ciudad aquí en los Estados Unidos. Y para ir y planear todo es demasiado de trabajo y algunas veces el carro se rompió o que no hay comida o la tienda está cerrada, no podemos hacer eso y eso, ¿sí? Pero esas profecías están escritas antes muchos años. Tenemos que recordar eso y apreciar que eso no es una coincidencia, no hay como el diablo sabe de eso también, porque en eso el rey tiene que quitar el niño de Jesús, porque él sabe que este rey es un reto
a su reino en el tierno. Y por eso algunos dicen que estas profecías no pueden ser verdad, porque es demasiado precisa que debe haber sido escrito después de los hechos. Pero los escribas judíos eran bien conocidos por los copistas muy meticulosos. Además, en la costumbre judía, cualquier documento, especialmente la Torah, cualquier papel tiene el nombre de Dios, no puede tirarse como en la basura. Tiene que contener el nombre como en una tumba o en un lugar. No puede tirar en la basura. Así que hay evidencia de los manuscritos también antiguos para estas profecías. Y lo que refuta esta creencia errónea fue en 1947 el descubrimiento de una olla en una cueva cerca del Mar Muerto, el Dead Sea Scrolls. Se llama Los Rollos del Mar Muerto. Contienen 38 de 39 libros del Antiguo Testamento. Y ahora se encuentran en un museo en Israel llamado el Santuario del Libro. Y los rollos del Mar Muerto contienen los 66 capítulos a Isaías. Todos los capítulos y la Biblia que tenemos hoy es el mismo que encontraron en esa cueva. Antes estaban fechadas 200 años antes del nacimiento en Cristo. Entonces ese es un hecho, un facto históricamente verdad. No es un como artículo de fe para nosotros, pero también Dios nos dio evidencia en arqueología y por la gente, para que la gente se dudan, hay evidencia para convencer a nosotros que no es como en una religión, es un libro como todo y cada religión. No, hay un récord, hay una historia por eso. Y Dios nos dio eso para ayudarnos en nuestra fe. Y también Lucas muestra a Dios influyendo en todo el imperio romano para que el censo llegue en el momento exacto en que una virgen llegue a Belén para cumplir la profecía con su entrega. Recuérdense que José y su esposa no estaba esposa en este momento, pero José y María no estaban en Belén en este tiempo. Pero porque el gobernador y el imperio romano dice que yo quiero hacer un censo para esta área, tienen que volver a esta área para hacerlo. Y Jesús no solo tenía profecías también para anunciar su llegada, también tenía Juan el Bautista. Y otros judíos también sabían que había alguien para preparar el camino, porque creían en las profecías que debían cumplirse. Y dice en Isaías el propósito de esta persona para ir. Recuérdense que Isaías está escrito antes cientos años antes del nacimiento de Cristo. No hay posibilidad que una persona pueda escribir esta carta después del nacimiento de Cristo. Y la gente en Israel sabían de eso también. Y es importante en el próximo, en Galilea, dice en Isaías, Galilea verá una gran luz. Es importante porque en esta área de Galilea no es como una área conocida por los sabios o la gente que tiene educación, pero Jesucristo empezó su ministerio en esta área, se cumplió las profecías en Isaías. Y también un poquito después, se dice en Zacarías, el Mesías entrará a Jerusalén en el pollino de un burro. Ese es muy específico. Y también se cumplió en la cuenta de Marcos. Un burro y él se va a Jerusalén, ese burro. Y también el Mesías guardaría silencio ante las acusaciones. Recuérdense que muchas veces hay como 2 o 3 reyes o gobernadores, Poncio Pilato y otros, y no responde y no defiende a sí mismo, porque eso fue el propósito por Jesucristo para morir por nosotros, para hacer un sacrificio. Esto es lo próximo profecía. Y sabemos que durante la Santa Cena
leemos Isaías 53 muchas veces, porque este capítulo de Isaías es como se dice el suffering servant, el servante sufriendo, porque dice, explica todo que pasa a Jesús para nosotros. Y hubo muchas profecías, pero también expectativas acompañadas del Mesías también. Dice en Isaías 9 eso. Y por supuesto que los judíos creen en algunas de esas profecías. Estaba escrito en sus escrituras. Pero muchos creen que los liberarían físicamente del dominio romano, no espiritualmente del reino del pecado. Y incluso ahora estamos tan enfocados y engañados por el reino físico que no usamos ni siquiera entrenamos nuestro sentido espiritual para lo que realmente está sucediendo detrás de la escena. Los problemas que tenemos en nuestras vidas, cualquier como el dinero o relaciones con nuestros amigos o enemigos, no sean físicos, porque tu pelo es rojo o tus ojos son así, ¿sí? Es una guerra espiritual y las profecías están disponibles a nosotros para abrir nuestros ojos a eso, que tú no tienes que enfocar en que yo tengo ese deseo para hacer eso. Mira las profecías en la Biblia. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios a ti por tu vida? Dios tiene control a eso. No es como dice Jesús, que mira las palomas y los adones, que no tienen temor y dónde se va a vivir, ¿sí? Y también no tiene temor y ocupación por su futuro, porque Dios está en control de eso. Incluso después de su muerte, Jesús tuvo que guiarlos a través de lo que dijeron los profetas, que ciertamente es donde Mateo y Lucas y Marcos obtienen su inspiración para escribir en los evangelios, porque Jesús se lo dijo. En Lucas 24 dice que Jesús a sus discípulos, comenzando por Moisés y por todos los profetas, le expliqué lo que se refería a él en todas las escrituras. Esas son profecías. La Biblia no es un libro como que los libros vean en el aeropuerto o en Barnes Noble y eso. Esos son escritos de mano de un humano. Y se va a pasar y la gente se olvida de ese escritor, ¿sí? Y por eso este es el propósito, porque la Biblia es el más comprado y más leyendo en la historia del humano, porque tiene un poder, tiene una vida para nosotros. Y cuando estamos como sin ánimo a este hecho, se va nuestra fe también y el deseo para crecer y para encontrar la voluntad de Dios para nosotros. Esa profecía es tremendo. Si yo me voy a escribir como una carta así, dice que como en la familia de Liriano, su nieto se va a crecer y se va a un rey, y después 44 reyes se va a hacer eso, y después eso, y se va a Egipto y regresa en un burro, y eso, y después, ¿sí? Me voy a hacer un profeta, ¿sí? Pero Dios lo hizo eso. Sí, algunas veces tenemos temores y dudas en nuestra fe. Eso pasa a cada hermano y hermano. Fue muy popular cuando hermana Mother Teresa murió y abren como las cartas privadas a ella, que, oh, mira, ella tiene dudas y eso. Pero esa es la vida de nosotros, porque cuando estamos creciendo en la fe y haciendo cosas por Dios, el diablo del mundo está ahí para quitar la obra de Dios en nosotros. Entonces, cuando encontramos eso en nuestra vida, Dios nos dio esa profecía que no, estoy encargado del futuro, del presente y eso. Recuérdense el primer versículo en Isaías. Nadie puede cambiar mi voluntad y eso es cierto y totalmente. Y los judíos saben las profecías de Isaías, Jeremías, Malaquías, el rey y todo eso. Y nadie podría cambiar eso. El diablo su mismo no puede hacer nada, los reyes y los apóstoles también, como Pedro
quiere salvar a Jesús, pero Jesús decía a él que eso es una obra del diablo. Yo necesito morir para ti. Y también lo siento, un otro punto. Aunque los seguidores de Jesús pueden ver la realidad, muchas personas no pueden verla. Es porque, como dice el apóstol Pablo, el gobernante de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. No pueden ver la luz de las buenas nuevas, el mensaje acerca de la grandeza divina de Cristo. Como resultado de la ceguera, el diablo, el gobernante de este mundo, como dice en Timoteo, ha podido atraparlos y hacerlos hacer lo que él quiere. Y por eso hay una urgencia para nosotros en nuestras vidas, para que no sea como tímido y dura de nuestra fe. Es un propósito de las profecías, que no sé si es real, no sé si es la voluntad de Dios. No, sí, ha escrito antes muchos años para que la gente no se creen, o la gente que son como profesores, están estudiando, o lo creyente como regularmente en la iglesia, o está caminando en la calle, dice que no, mira, esta es la historia de las profecías de Jesucristo, de la Biblia. No es como una persona escribe eso. Sí, hay muchos autores, pero ese es como certificado de la obra de Dios entre esos hermanos y esas personas. De Isaías, Malquías, Zacarías, se cumplió cada una de esas profecías. Y hay mucho. Yo sé cómo es muchos versículos ante la pantalla aquí, pero hay mucho más también. Eso es como un encouragement, no sé eso. No prepara para se da ánimo a nosotros en nuestra fe, para no ser tímido, porque esa es la obra de Dios, para confiar a su obra y para nosotros en crecer en nuestra fe. El tercer propósito es prepara el mundo para el Mesías. Esa fue la gran comisión en el fin de Mateo, para ir los discípulos y cada creyente al mundo, a cada nación y cada lugar, y predicar su mensaje. Y también Pablo refiere en Romanos, se refiere a Isaías. Recuérdense que durante este tiempo es una generación nueva de creyentes. Y entonces Pablo y los otros discípulos refirieron a las profecías en Isaías y Malaquías y Zacarías a la obra y cumplió Jesús las profecías para reforzar su afirmación de que Jesús es el Mesías. La profecía de Isaías incluye 3 características principales del Mesías: su línea familiar, su posición de poder sobre todas las naciones, y por eso los milagros de Jesús. Eso también es otra evidencia que Jesús nos dio en su historia, que sí, estoy cargado, mira, la muerte sí vive, y no tiene visión, tiene visión. Todos esos milagros, las profecías, eso es para animarse por el futuro y para nuestra fe. Y también dice en 2 Pedro, en 2 Pedro también es para nuestra fe, para cumplir, para recordar eso y para utilizar esas profecías como una lámpara a nosotros. Porque por cada uno de nosotros, el futuro es una oscuridad. No sabemos el futuro, pero sabemos el pasado. Y en el pasado sabemos que Dios tiene control del futuro. Entonces, si Dios y Jesús es la lámpara para nosotros, esas profecías, podemos caminar en fe cada día, porque Dios está en control. Cualquiera está pasando con tribulaciones de salud y COVID y eso, es garantizada que tú tienes fe en Dios, en Jesucristo, y Él murió por ti. No es importante qué va a pasar si tú mueres. Es muy difícil para aceptar en esos días, pero es la verdad. Y también el 4, en el fin, es preparar el mundo para el juicio. Y en Apocalipsis y en Revelación lo asociamos con la oscuridad y el juicio, debido a su contenido, porque Apocalipsis es un libro muy oscuridad, pero tiene como muertos y eso. Pero en griego significa Apocalipsis desvelar lo que estaba oculto a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Un versículo anterior decía, el gobernante de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Pero realidad espiritual, que tantos rechazaron o de la que huyeron, todas estas profecías quedará al descubierto para que todos la vean. Y esos versículos son más, ¿cómo se dice?, espantosos,
y muy tristes, porque los versículos en Apocalipsis se va a cumplir en el futuro y está cumpliendo en frente de nuestros ojos también. Y es triste porque muchas veces las pasamos por alto, pero como podemos decir, con todas esas otras profecías se cumplirán. Y esos versículos, esta es la realidad en la que vivimos ahora. La Biblia no es solo un libro, nos dice lo que ha sucedido y lo que sucederá. Pero Jesús está en el centro de todo lo que pasará. Y como Jesús dice acerca del fin del mundo, antes de su reino viene al mundo, que si Dios no quitará como este tiempo, nadie puede vivir en el mundo. Porque los tiempos se van tan difíciles con los temores y terremotos y que está pasando en el mundo. Nadie puede sobrevivir eso. Pero comprender estas profecías y la realidad espiritual en la que vivimos no es el objetivo. Es un método que Dios elige para probarse a sí mismo y hacemos entender quién es Dios y qué hizo, su poder y propósito por toda la eternidad. Entonces, hermanos y hermanas, no sea tímido con tu vida en Cristo. La profecía es real y el propósito es para animarse en nuestra fe. Y como dice en 1 Corintios 13, versículo 2, si tengo el don de profecía, pero me falta el amor, no soy nada. Y Jesús vino a dar vida y tenerla en plenitud, pero requiere un compromiso de cada uno de nosotros. En griego, la palabra fe significa ser persuadido para llegar a confiar. Entonces, inherentemente, en la fe algo te convenció de que algo era verdad. La fe es la persuasión divina, algo de Dios. Y mi pregunta para ustedes también es, ¿no te ha persuadido del Espíritu de Dios a través de las profecías de la Biblia, que te ama y hizo lo que hizo para acercarte a Él? El peso de toda esta evidencia es abundar, pero si no dejas descansar sobre tu corazón el quebrantamiento y aceptas lo que Dios ha hecho, no hará nada. Y a niveles a eso, hay muchos hermanos aquí, son creyentes, pero a veces pasamos por el camino que Dios nos dio. Y hay la gente que no cree en la Biblia, no tienen fe en Dios. Entonces las profecías son regalos para cada uno de nosotros. No importa que tú eres creyente por muchos años o vas a la iglesia cada día. Es importante es tu relación, tu fe con Dios. Y esas profecías y para nosotros, para recordar que Dios está en control de todo. No hay obra de mano, del humano, puede ser cambiar esta voluntad y propósito. Y cuando vemos en la noticia el temor, el miedo de la gente, Jesús dice que estoy encargado de eso, no temas. No tiene dolor o temores de que va a pasar en este mundo. Y la fe es extender tu mano, tu corazón y tu voluntad y dejar que Dios te ayude. Y por la gente que no son creyentes y quiere una relación con Dios, acerca uno de los pastores aquí, a cualquier, para asegurar tu fe, tu relación con Dios en estos tiempos muy difíciles. Gracias, hermanos, y cerramos en oración.